Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a escuchar esta explicación. Bueno, pues vamos a continuar leyendo y explicando los capítulos del profeta Ezequiel. Nos habíamos quedado en el capítulo número 36 y vamos a continuar escuchando la narración de la profecía de Ezequiel con respecto al pueblo israelita. Ya hemos visto que nuestro Padre Dios ha intervenido en estas acciones divinas de castigo a muchos pueblos que estuvieron contentos porque Israel había perecido, había sido secuestrado, dicen invadido, conquistado, ¿sí?, por el rey Nabucodonosor II de Babilonia. Los caldeos habían hecho y deshecho en Israel. Y muchos pueblos, pues ya hemos visto en el lapso de todas las explicaciones, que habían sido, pues también se habían burlado del pueblo de Israel, diciéndole que cómo era posible que si tenían al Dios Todopoderoso, y siempre habían presumido del Dios Todopoderoso, y ahora los había abandonado. Y pues Dios también les da su merecido por haberse pasado de la línea con respecto al pueblo de Israel. No solamente se habían burlado de él, sino que también lo habían ofendido. Y pues había castigado a Egipto, a Siria, había castigado a varios países. Y vemos cómo al final, de todas maneras, también castiga al pueblo de Babilonia cuando llega el rey de Persia, el rey Ciro. Pero bueno, esa es una historia que después la vamos a poder explicar, la vamos a poder platicar. Pero bueno, hemos visto que el Señor ha prevenido a los israelitas de todo lo que les iba a pasar y no le hicieron caso. No quisieron entender. Hemos visto que había dejado a un centinela, que les decía un vigilante, para que les dijera que en ese caso pues era Ezequiel. No lo tomaban en serio al pobre Ezequiel. Y pues hemos visto muchas acciones divinas en contra de Moab, en contra de Edom, en contra de los filisteos, en contra de los amonitas. Y bueno, pues vamos a continuar leyendo para seguir entendiendo y conociendo algunos otros pasajes importantes de Ezequiel dentro de su profecía. Recuerden que Ezequiel es uno de los profetas mayores, y lo cual la profecía pues está escrita por mandato divino, por mandato de nuestro Padre Dios, y Ezequiel simple y llanamente obedece a nuestro Señor y hace esa información, realiza esa información a los israelitas, a sus compatriotas. Aquí nos habla de una futura prosperidad de Israel. Vemos que nuestro Señor, después de haberlos castigado por su idolatría, que es increíble, como ya lo hemos platicado, que hayan caído en la idolatría los israelitas, después de haber recibido tantos beneficios de nuestro Padre Dios, pues hablemos, pues, digamos desde Egipto, ¿no? Desde que estuvieron 400 años en Egipto, y que nuestro Padre Dios los liberó y los ayudó. Hablemos desde ese tiempo hasta la fecha. Y pues no reconocieron, se les olvidó todo lo que nuestro Padre Dios les había dado. Imagínense, les dio de comer 40 años el maná. Como que no es fácil olvidar eso, ¿eh? Se te puede olvidar con quién te casaste, ¿no? Sí, se te puede olvidar tu suegra, el cumpleaños de tu suegra, ¿ah? Se te puede olvidar el cumpleaños de tus hijos, que dices que son tus hijos, ¿no? Si es que son tus hijos, ¿no? Se te pueden olvidar muchas cosas, pero 40 años de que nuestro Padre Dios les dio de comer, está raro, ¿no? Y de todas las ayudas que nuestro Padre Dios le hizo al pueblo hebreo, al pueblo israelita, también está raro que se te olviden. Pero bueno, se les olvidó y se volvieron idólatras. Pues en la actualidad nos pasa casi lo mismo, ¿eh? Se nos olvida que Dios existe, y hacemos y deshacemos lo que no debemos. Sí, porque
pasan enfermedades, estamos en el año 2021, en época de pandemia, y mucha gente pues dice, bueno, pues yo ya me salvé, ya me vacuné, como si nada. Y no se dan cuenta que todo esto que nos está ocurriendo es precisamente es un llamado de atención de nuestro Padre Dios al planeta entero. O sea, les está avisando, les está diciendo que están mal, las naciones están mal, los gobernantes están mal, el pueblo está mal, los pastores están mal. Aquí ya lo vimos en los capítulos anteriores de Ezequiel, en donde habla que los pastores a todo se dedican, menos a enseñarle a la gente, a las ovejas, como dice Dios, que somos, a vivir de una manera bien. Y recordemos que la ley de Dios es para ayudarnos a nosotros. La ley fue hecha para nosotros. Nosotros no fuimos hechos para la ley. Eso que quede claro. Dios nos ha puesto la ley para que nosotros nos sirvamos de ella. Si nosotros cumplimos con la ley, nos va a ir bien. Y no son restricciones, son comunicados de que es lo que tienes que hacer, porque de lo contrario, pues vas a tener problemas. ¿Sí? Y bueno, pues, si te alejas de Dios vas a tener problemas. Si no te comunicas con Dios, si no haces oración, pues vas a estar alejado del Señor y vas a tener problemas. Si no haces el bien a los demás y principalmente a tus padres, los honras, pues vas a tener problemas. Si te dedicas a decir mentiras, a levantar falsos, a robar, a matar, pues vas a tener problemas. Y estoy hablando nada más, como quien dice, de las leyes del Decálogo, pero hay muchas otras leyes que los hebreos, los israelitas en aquel entonces, los israelíes hoy en día, pues tienen, y nosotros también tenemos. Ya tenemos toda la evangelización que nuestro Señor Jesucristo nos dejó. Y ahí tenemos 5 libros históricos en el Nuevo Testamento, y tenemos 21 cartas escritas, sí, por Pablo, por Pedro, por Juan, por Santiago, por Judas, pero no Judas Tadeo, ya él se había dicho, ¿no? Ni Judas Iscariote, es otro Judas. Tenemos cartas que fueron dedicadas a Timoteo, a Tito, a las iglesias de aquel entonces por parte de Pablo. Y bueno, pues tenemos un último libro que pues yo diría que es como una novela, ¿no? Escrita por la comunidad juánica, porque no fue escrita por Juan. Pero pues muchos van a estar en contra de lo que les estoy diciendo, ¿no? Decimos, estás mal, estás loco, ¿no? El Apocalipsis fue escrito por Juan. Pero pues si ustedes lo estudian, se adentran en la información, se van a dar cuenta de lo que les digo. Ya les dije en la anterior grabación que el libro del Apocalipsis, hasta el año 400 de nuestra era, fue aceptado como el libro 27 del Nuevo Testamento, porque nada más eran 26 libros, 5 libros históricos y un didáctico, ¿no? Se les hizo ya, pues, dijeron, bueno, pues vamos a integrarlo en el Nuevo Testamento, ¿no? En el año 400. Fíjense, la aparición de la Virgen de Guadalupe fue en el año 1531, y estamos en el año 2021. O sea, apenas van como 500 años, aproximadamente. Hagan de cuenta que ahorita aceptáramos el libro de la Guadalupana apenas, ya después de 500 años. Es lo mismo que pasó con el libro que se escribió, que se llama Apocalipsis, que en realidad antes le decían revelación. Esa palabra del Apocalipsis ya fue puesta después. Era el libro de la revelación. El libro decíamos 21 libros didácticos y el libro de la revelación. ¿Y quién te reveló? ¿Quién dejó la revelación? Pues Juan, el apóstol de nuestro Señor Jesucristo. Entonces también es profeta, ¿no? No, pero pues como es un libro profético, el que lo escribió pues debe ser un profeta, ¿no? No, es el apóstol de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, sí, también es profeta. Y entonces ya no había ni cómo, ya no cabían, ¿no? Decir, o es el apóstol de nuestro Señor Jesucristo o es el profeta Juan. Bueno, es un desastre. Bueno, a lo que voy es de que tenemos toda esta evangelización, toda la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, y ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer. No podemos decir es que no sabemos. Todos los que no somos israelitas, israelíes, todos los que no somos judíos, que somos seguidores de nuestro Señor Jesucristo, de cualquier nación, pues ya tenemos conocimiento, los que han leído y estudiado y escudriñado y entendido y aprendido, ¿eh? Porque ¿sí? Seguimos viviendo en una época en la que esto pues parece que no lo toman en cuenta. Bueno, después de esta introducción,
Vamos a leer los capítulos. Tenemos el capítulo 36. Y tú, hombre, habla en nombre mío a las montañas de Israel. Le está diciendo a Ezequiel. Y diles que escuchen mi palabra. Yo, el Señor, digo, los enemigos de Israel se creen dueños ya de las montañas eternas. Pues bien, habla en mi nombre y diles, esto dice el Señor. De todas partes las atacan a ustedes y las destruyen. Todos los pueblos extranjeros se han apoderado de ustedes y la gente las trata con burla y desprecio. Por lo tanto, montañas de Israel, escuchen el mensaje del Señor. A las montañas, colinas, ríos, valles, a las ruinas despobladas y a las ciudades desiertas de Israel, que han sido saqueadas por los pueblos vecinos y que han sido objeto de toda burla por parte de ellos, esto dice el Señor. Mis palabras van encendidas de enojo contra los otros pueblos, y en especial contra todo Edom, porque con gran alegría se apoderaron de mi tierra y con profundo desprecio saquearon sus campos. Habla en mi nombre acerca de la tierra de Israel y di, esto dice el Señor a las montañas, colinas, ríos y valles. Yo tengo palabras de ira y furor por los insultos que han sufrido ustedes de parte de las naciones extranjeras. Por lo tanto, yo, el Señor, juro que los pueblos vecinos de ustedes se verán cubiertos de vergüenza. Ustedes, en cambio, montañas de Israel, estarán cubiertas de árboles grandes y con mucho fruto. Para mi pueblo Israel, que ya está a punto de regresar, yo las voy a proteger y haré que sean cultivadas y sembradas. Haré que aumente mucho el pueblo de Israel que vive allí. Las ciudades se llenarán de habitantes y las ruinas serán reconstruidas. Haré que aumenten en ustedes los hombres y los animales, y que se hagan muy numerosos. Habrá tantos habitantes como antes, y ustedes estarán mejor que en el pasado. Entonces reconocerán que yo soy el Señor. Haré que mi pueblo camine sobre ustedes, montañas de Israel, y que tomen ellos posesión de ustedes como dueños, y ustedes no volverán a dejarlos sin hijos. Yo, el Señor, digo a ustedes, montañas, las acusan de comerse a la gente y de dejar sin hijos a su pueblo. Pues bien, ustedes no volverán a comerse a la gente ni a dejar sin hijos a su pueblo. Yo, el Señor, lo afirmo. No permitiré que oigan de nuevo los insultos de las naciones extranjeras. No recibirán más ofensas de esos pueblos, porque ustedes no volverán a dejar sin hijos a su pueblo. Yo, el Señor, lo afirmo. El Señor se dirigió a mí y me dijo, cuando los israelitas vivan en su tierra, la profanaron con sus malas acciones. Su manera de vivir era para mí algo sucio y repugnante. Entonces descargué mi ira sobre ellos por los asesinatos que cometieron en el país y por la manera en que profanaron adorando a los ídolos. Y en castigo de sus malas acciones los dispersé entre los demás países y naciones. Pero en todos los pueblos a donde ellos llegaban, ofendían mi santo nombre, pues la gente decía, estos son el pueblo del Señor, pero tuvieron que salir de su país. Entonces me dolió ver que, por culpa de Israel, mi santo nombre era profanado en cada nación a donde ellos llegaban. Por eso, dile al pueblo de Israel, esto dice el Señor, lo que voy a realizar no es por causa de ustedes israelitas, sino por mi santo nombre que ustedes han ofendido entre las naciones a donde han ido. Yo voy a mostrar ante las naciones la santidad de mi gran nombre, que ustedes han ofendido entre ellas. Cuando yo los haga, ellas reconocerán que yo soy el Señor. Yo, el Señor, lo afirmo. Yo los sacaré a ustedes de todas esas naciones y países. Los reuniré y los haré volver a su tierra. Los lavaré con agua pura. Los limpiaré de todas sus impurezas. Los purificaré del contacto con ídolos. Pondré en ustedes un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Quitaré de ustedes ese corazón duro como la piedra y les pondré un corazón dócil. Pondré en ustedes mi espíritu y haré que cumplan mis leyes y decretos. Vivirán en el país que di a sus padres y serán mi pueblo y yo seré su Dios. Los liberaré de todo lo que les manche. Haré que el trigo abunde y no volveré a enviarles hambre. Haré también que los árboles y los campos den más fruto, para que ustedes no vuelvan a pasar vergüenza delante de las otras naciones por causa del hambre. Y cuando se acuerden de su mala conducta y de sus malas acciones, sentirán vergüenza de ustedes mismos,
por sus pecados y sus malas acciones. Yo, el Señor, lo afirmo. Sepan, israelitas, que no hago esto porque ustedes lo merezcan. Sientan vergüenza y confusión por su conducta. Yo, el Señor, digo, cuando yo los purifique de todos sus pecados, haré que vivan en las ciudades y que reconstruyan las ruinas. La tierra que había quedado desierta, en vez de quedar desierta, será cultivada a la vista de todos los que pasan. Y se dirán, esa tierra que había quedado desierta ahora se parece al jardín del Edén. Las ciudades que habían sido destruidas, arrasadas y dejadas en ruinas, ahora son más fortalezas y están habitadas. Entonces los pueblos vecinos que queden con vida reconocerán que yo soy el Señor. Reconstruyó lo destruido y volvió a sembrar lo arrasado. Yo, el Señor, lo he dicho y lo realizaré. Yo, el Señor, digo, aún haré algo más. Concederé al pueblo de Israel lo que me pida que haga por ellos. Multiplicaré su gente como un rebaño. Las ciudades en ruinas se llenarán de tanta gente que se parecerán a las ovejas que en las fiestas se llevan a Jerusalén para ofrecerlas en sacrificio. Entonces reconocerán que yo soy el Señor. Capítulo número 37. El Señor puso su mano sobre mí y me hizo salir lleno de su poder y me colocó en un valle que estaba lleno de huesos. El Señor me hizo recorrerlo en todas las direcciones. Los huesos cubrían el valle, eran muchísimos y estaban completamente secos. Entonces me dijo, ¿crees tú que estos huesos pueden volver a tener vida? Yo le respondí, Señor, solo tú lo sabes. Entonces el Señor me dijo, habla en mi nombre a esos huesos y diles, huesos secos, escuchen este mensaje del Señor. El Señor les dice, voy a hacer entrar en ustedes aliento de vida para que revivan. Les pondré tendones, los rellenaré de carne, los cubriré de piel y les daré aliento de vida para que revivan. Entonces reconocerán ustedes que yo soy el Señor. Yo les hablé como me lo había ordenado y mientras les hablaba oí un ruido, era un terremoto y los huesos comenzaron a juntarse unos con otros y vi que sobre ellos aparecían tendones y carne y que se cubrían de piel, pero no tenían aliento de vida. Entonces el Señor me dijo, habla en mi nombre el aliento de vida y dile, así dice el Señor, aliento de vida, ven de los 4 puntos cardinales y da vida a estos cuerpos muertos. Yo hablé en nombre del Señor como Él me lo ordenó y el aliento de vida vino y entró en ellos y ellos revivieron y se pusieron de pie. Eran tantos que formaban un ejército inmenso. Entonces el Señor me dijo, el pueblo de Israel es como estos huesos. Andan diciendo, nuestros huesos están secos, no tenemos ninguna esperanza, estamos perdidos. Pues bien, háblales en mi nombre y diles, esto dice el Señor, pueblo mío, voy a abrir las tumbas de ustedes, voy a sacarlos de ellas y hacerlos volver a la tierra de Israel. Y cuando yo abra sus tumbas y los saque de ellas, reconocerán ustedes, pueblo mío, que yo soy el Señor. Yo pondré en ustedes mi aliento de vida y ustedes revivirán y los instalaré en su propia tierra. Entonces sabrán que yo, el Señor, lo he dicho y lo he hecho. Yo, el Señor, lo afirmo. El Señor se dirigió a mí y me dijo, toma un palo y escribe en él, Judá y sus aliados israelitas. Toma luego otro palo y escribe, José, representado por Efraín, y todos sus aliados del resto de Israel. Enseguida júntalos en tu mano, el uno con el otro, de manera que formen uno solo. Cuando tus compatriotas te digan, explícanos lo que eso significa, diles, esto dice el Señor, voy a tomar el palo de José, que esté en manos de Efraín y de las demás tribus aliadas de Israel, y los voy a juntar con el palo de Judá para convertirlos en un solo en mi mano. Ten en tu mano a la vista de ellos los 2 palos sobre los cuales escribiste. Luego diles, esto dice el Señor, voy a sacar a los israelitas de entre las naciones a donde han ido a parar, los reuniré de todas partes y los haré volver a su tierra. Haré de ellos una sola nación y este país, los montes de Israel, tendrán un solo rey. No volverán a estar divididos en 2 naciones ni separados en 2 reinos. Tampoco volverán a mancharse adorando ídolos repugnantes ni cometiendo toda clase de pecados. Yo los liberaré de todas las infidelidades que han cometido, y los limpiaré de sus pecados. Ellos serán mi pueblo, y yo seré su Dios. Mi siervo David será el rey, único pastor de todos ellos,
y ellos me obedecerán y cumplirán mis leyes y decretos. Vivirán en el país que le di a mi siervo Jacob, donde también vivieron sus antepasados. Allí vivirán siempre ellos y sus hijos y todos sus descendientes. Y mi siervo David será siempre su jefe. Haré con ellos un pacto para asegurarles una vida tranquila. Será un pacto eterno. Haré que aumente el número y para siempre pondré mi mano, mi santo templo en medio de ellos. Viviré entre ellos y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Cuando mi santo templo esté para siempre en medio de ellos, los demás naciones reconocerán que yo he escogido a Israel como mi posesión sagrada. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, pues hemos visto una redacción muy importante. Primero nos habla de la prosperidad de Israel, cómo va a ser próspero Israel después de que había sido pues castigado por nuestro Padre Dios. Y nos menciona muy claramente, enemigos de Israel se creen dueños ya de todas las montañas eternas. Eso pasa, ¿verdad? Se nos olvida que nuestro Padre Dios es dueño de todo lo que existe, de lo visible y lo invisible. Así lo decimos en una reflexión que le decimos el credo. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Hay cosas que no vemos. Dios es el dueño. Dios es el dueño de nuestra vida. Nos dice aquí, habla en mi nombre acerca de la tierra de Israel y di, esto dice el Señor, a las montañas, colinas, ríos y valles, yo tengo palabra de ira y furor por los insultos que han sufrido ustedes de parte de las naciones extranjeras. Nuestro Padre Dios, pues, castiga a todos aquellos que se burlaron, como les había yo mencionado al principio, del pueblo de Israel. Y les dice, haré que aumente mucho el pueblo de Israel, que vive allí, las ciudades se llenarán de habitantes y las ruinas serán reconstruidas. El Señor le da una segunda oportunidad al pueblo de Israel. Pero muy claramente dice que no se le da esa oportunidad porque se lo merezcan, así lo dice, sino es porque nuestro Padre Dios tiene que enseñarnos que su nombre se respeta. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amar a Dios sobre todas las cosas. Dice Jesucristo, y a tu prójimo como a ti mismo. Pero si tú no te sabes amar, pues ¿cómo vas a poderte amar a los demás? Y si no conoces a Dios, pues ¿cómo lo vas a amar? Entonces necesitamos conocer para amar y servir a Dios. El Señor se dirigió a mí, dice Ezequiel, y me dijo, cuando los israelitas vivan en su tierra, la profanaron con sus malas acciones, su manera de vivir era para mí algo sucio y repugnante. Entonces descargué mi ira sobre ellos por los asesinatos que cometieron. Se volvieron asesinos los israelitas, Profanaron mi templo adorando ídolos. Es lo que les digo. No sé si se pasaron de lanza, Bueno, eran como los mexicanos, ¿no? Sí, ¿no? Sí, de pecadores, ¿no? Porque este país pues está lleno de pecado, asesinatos, secuestros, robos, mentira, codicia, avaricia. No. Pecado que ustedes no conozcan, nosotros se los presentamos. No. Somos buenos nosotros los mexicanos para el número uno. Eso sí nadie nos gana. Y si hay alguien que nos gane, está diciendo mentiras. Pero todos los pueblos a donde ellos llegaban ofendían mi santo nombre, pues la gente decía, esos son el pueblo del Señor, pero tuvieron que salir de su país. Se burlaban de los israelitas. Dile a mi pueblo, lo que voy a realizar no es por causa de ustedes, israelitas. Ese es el versículo 22 de este capítulo 36. Lo que voy a realizar no es por causa de ustedes, israelitas, sino por mi santo nombre que ustedes han ofendido entre las naciones a donde han ido. ¿Cuál es el nombre de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué le dijo a Moisés? Yo soy el que soy. El sagrado tetragrama que lo tenemos anotado por ahí, una Y, ¿sí? Una W, ¿sí?
Son las dos letras, porque las otras dos letras, las H's, pues no tienen sonido, supuestamente, en nuestro idioma, ¿no? Una Y, una H, una W y una H, ¿no? Unos le dicen Yahvé, otros Yahweh, otros Jehová. Bueno, los israelitas pues le dicen Adonai, le dicen Hashem, que son significados, porque en realidad pues no son los nombres de nuestro Padre Dios, ¿no? Nosotros le decimos papá. No tiene nombre nuestro Señor. ¿Por qué? Porque no es un ser humano. Nuestro Padre Dios es el Todopoderoso, entonces pues, no puede tener un nombre como nosotros, ¿no? Sí, no, porque nosotros somos buenos para inventar un nombre, ¿no? ¿Cómo le vas a poner a tu nombre? Brian. ¿Cómo le vas a poner a tu nombre? Giovanni. No, son los clásicos, ¿no? Y otro clásico, ¿no? ¿Cómo le vas a poner a tu nombre? José. Todos se llaman José. ¿Y cómo se llama tu hija? María. Todas son Marías y todos son José. Oye, José Ramón, ¿qué pasó? Pepe Toño. Sí, no. Pues no, nuestro Santo Padre no tiene nombre. Pero al mencionar a nuestro Señor y al ofender teniendo adoración a otros ídolos, ¿sí? Pues ya lo estamos ofendiendo a nuestro Padre Dios. Que en realidad nuestro Padre Dios ni se ofende, porque Él es todopoderoso. Pero es una acción que nosotros tenemos en contra de nuestro Señor, nuestro Creador, que ahora es nuestro Padre. Por fortuna, por herencia de nuestro Señor Jesucristo. Yo los sacaré a ustedes de todas esas naciones, países, los reuniré y los haré volver a su tierra. Y fíjense lo que dice en el 25 de este capítulo 36. Hay un secreto ahí escondido. Los lavaré con su agua, con agua pura. ¿Quién lavó con agua en la época de Jesús? ¿Quién? Pues Jesús. ¿A quién lavó con agua? A sus discípulos en la última cena. ¿Qué lavaba a Juan Bautista a la gente? Con agua. Los lavaré con agua pura, los limpiaré de todas sus impurezas, los purificaré del contacto con sus ídolos. Pondré en ustedes un corazón nuevo y un espíritu nuevo. En ese momento se abrió el cielo y el Espíritu del Señor bajó en forma de una paloma. Y se oyó una voz que dijo, este es mi hijo amado. ¿Se acuerdan de eso? Claro que se acuerdan. Entonces, fíjense, aquí está hablando de una profecía, de una revelación del bautismo que hoy tenemos. El bautismo, ese cuando están chiquitos y los llevan a la iglesia y les echan agua al Padre, sí. En donde se compran tamales y atole y contratan un salón de fiestas, estamos baile y trague, sí. En donde los padrinos pagan todo, porque pues en la iglesia todo cobran, sí. Y que tenemos que agarrar unos padrinos con dinero, porque si agarramos unos que no tienen dinero, pues no van a poder ser padrinos nunca, sí. Ah, ¿eso es el bautismo? Sí. ¿Y qué recibimos en el bautismo aparte del agua? ¿Una cachetada o un zape del padrito? No, eso es en la confirmación. Ah, esa es otra cosa, sí. ¿Pero qué recibimos en el bautismo? Pondré en ustedes un corazón nuevo, dice aquí, y un espíritu nuevo, el Espíritu Santo. Quitaré de ustedes ese corazón duro como la piedra y les pondré un corazón dócil. Pondré en ustedes mi espíritu. Es el Espíritu de Dios. Oigan, yo no sé si en otros planetas que haya vida, nuestro Padre Dios también les dio el Espíritu. Sí, no, porque ahorita pues es año 2021. Uy, cómo hablan de que ya llegaron a Marte. No de a Marte, sino que ya llegaron al planeta Marte. Y que ya llegaron al planeta Venus, y que la Luna sí tiene hielo, y que sí tiene agua, y que ya encontraron rastros de vida en el planeta Marte y en otros, y que ya están mandando a otros planetas de nuestro sistema solar, ¿no? Porque antes eran 9 y ahora son 8, porque el último planeta que se llama, que le dicen Plutón, pues dejó de ser Plutón, salió del closet, ahora es un chiquito, un planeta chiquito. No, ya saben cómo son los astrónomos en la actualidad, ¿no? Sí, no, porque cuando yo era niño, en los años 60, me enseñaron que había 9 planetas, y ahorita ya en el año 2021 dicen que nada más son 8 planetas. No, pero que hay más, y que hay lunas, y que ya les ponen nombre a todas las lunas para poderlas diferenciar, ¿no? Yo no sé si en otros planetas sí ha habido vida, y si hubo, pues yo creo que sí. Y si hay vida, yo no sé si en esas
vidas también nuestro Padre Dios les ha dado su Espíritu. Pero tenemos la gran grandeza nosotros, de que nosotros en la actualidad tenemos al Espíritu Santo, y que el Señor nos regaló su Espíritu y lo tenemos. O sea, tener al Espíritu Santo no es tener un saco nuevo, ni un vestido nuevo, ni unos zapatos Dorothy Gay, no, perdonen por la marca, ni son ropa Zara, ni ropa Jacob, ni ropa Isaac, ¿no? Ni ropa Rebeca, ni ropa Raquel, sino porque si no, ya está diciendo marcas, no. Yo lo único que sé es que nosotros estamos tan bendecidos, tan agraciados, que el Señor nos ha dado el Espíritu Santo. Y aquí lo está diciendo, 600 años antes de la llegada de nuestro Señor Jesús. Y es una profecía, ¿se dan cuenta de esto? Se cumple esta profecía. Ese versículo número 25 de este capítulo 36 de Ezequiel, no se les vaya a olvidar. Ahí lo dice. Vivirán en el país que di a sus padres y serán mi pueblo, yo seré su Dios. No hay otro Dios, o sea, no le busquemos, no hay otro Dios. Ya cuelguen ese santito, ese muñequito que cargan todos ustedes el día 28 de octubre, o ese otro extranjero, ruso, de allá de Armenia, o ese otro negrito que trae una escoba y barre, o esos otros santitos que ya los subieron a los altares, ¿no? El último, que es muy famoso, pues es Juan Pablo II, Karol Wojtyla, ¿no? No, al único que debemos de tenerle fidelidad, amor total, es a nuestro Padre Dios. Él es nuestro Dios. Los libraré de todo lo que les manchearé, que el trigo abunde y no volverán a enviarles hambre, etcétera, etcétera. Nos empieza a decir el Señor allá al pueblo de Israel que les va a ayudar, todo va a cambiar. Yo el Señor lo afirmo, sepan israelitas, que no hago esto por ustedes, lo dice en el versículo 32, lo vuelvo a repetir. No hago esto porque ustedes lo merezcan, sientan vergüenza y confusión por su conducta. Yo el Señor les digo, cuando yo los purifique de todos sus pecados, haré que vivan en sus ciudades y que reconstruyan sus ruinas. La tierra que había quedado desierta, en vez de quedar desierta, será cultivada a la vista de todos los que pasan. O sea, que el trabajo los va a dignificar a los israelitas. El trabajo es el que pueden presentarle ante nuestro Padre Dios. Entonces, si nosotros tenemos al Espíritu Santo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ponernos a trabajar para que podamos ofrecerle al Señor, el día que nos vayamos de aquí, nuestras obras. No le vamos a llegar diciéndole, ay, es que yo era muy pecador, yo andaba en los cabarets, en los bares, en los antros, puras tables andaba yo y pura borrachera, mi pasión era el América, ¿no? Bueno, a lo mejor el Guadalajara, ¿no? El Cruz Azul, ¿no? O el Dallas, ¿no? O los Dodgers, ¿no? Sí. No, mi artista favorito era Thalía, ¿no? Mi artista favorito era Shakira, ¿no? Sí, ¿no? Y teníamos unos... Entonces, no vamos a llegar diciéndole a nuestro Padre Dios nuestros pecados que tenemos, sino tenemos que irle diciendo que son las obras que hicimos con el poder del Espíritu Santo que tenemos dentro de cada uno de nosotros. Tenemos un poder, pero ese poder del Espíritu Santo no es para que te llenes de cosas mundanas y terrenales, sino para que hagas lo que Dios quiere que tú hagas, porque cada uno de nosotros tenemos diferentes compromisos, diferentes trabajos, así como hay ingenieros, médicos, abogados, electricistas, herreros, plomeros, carpinteros, comerciantes, así, todos tienen un oficio, todos tienen una profesión. Bueno, pues también el Espíritu Santo nos da diferentes dones, pero todos son dones del Espíritu Santo. A lo mejor tú tienes el don de ciencia, a lo mejor tú tienes el don de curación, a lo mejor tú tienes el don de sabiduría, o a lo mejor tienes el don de consejo, a lo mejor tienes el don de paciencia. Sí, a lo mejor tienes el don de paciencia, pues, eres paciente con tu suegra, ¿no? Pues ahí está. Entonces, si hay don de paciencia, sí, eres paciente, sí, eres paciente y eres enfermo, sí. Bueno, sigamos con la lectura. Dice aquí, esta tierra que había quedado desierta ahora se parece al jardín del Edén. Fíjense nada más, todo lo que nuestro Padre Dios les brindó después del castigo a los israelitas. Entonces los pueblos vecinos que queden con vida reconocerán que yo soy el Señor. Yo construyo
lo destruido, dice el Señor, y vuelvo a sembrar lo arrasado. ¿Sí? Bueno, pues ahí está muy claramente que el Señor, con su poder. En el capítulo número 37, pongan mucha atención, porque dirán ustedes, bueno, si esto está escrito y es uno de los libros proféticos del pueblo judío, o sea, ¿por qué no creyeron en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? A ver, explíquenme ustedes, como dice el cómico, que alguien me explique. A ver, si aquí está muy claro. Ah, no, porque déjenme decirles que los israelitas solamente escuchan a sus pastores, ¿sí? A sus dirigentes espirituales. ¿Cómo les dicen? Rabinos. Lo que diga el rabino. Oye, pero mira que tú, que esto, que aquello, que aquí dice que nuestro Señor Jesús... No, yo no sé. Lo que diga el rabino, yo no puedo opinar. Porque ellos son los que se dedican al estudio, ¿sí? Como los fariseos y escribas en la época de nuestro Señor Jesucristo. Muy claramente aquí está que nuestro Padre Dios tiene el poder de resucitar a los muertos. Y resucitó a nuestro Señor Jesucristo. No le creyeron. ¿Saben por qué? Porque estaban otra vez inmiscuidos, compenetrados en lo mundano y lo terrenal. Lo primero era quedar bien con los romanos. Para ellos seguir siendo los líderes, los fariseos y los escribas. Y ser los mandamás sobre el pueblo. Eran los intermediarios entre los romanos y el pueblo judío. Los fariseos y escribas. Entonces, si los quitaban a los fariseos y escribas, pues imagínense, iban a perder todas sus cualidades, dicen ellos, ¿no? Todas sus conveniencias, ¿verdad? Todo el apoyo de los romanos. Ya no iban a tener sus grandes fiestas, ¿verdad? Sus grandes baños de pureza, ¿verdad? Sí, porque no crean que eran un santito los fariseos o los escribas, no. Eran de lo peor. Creo que eran mexicanos, ¿eh? Pero bueno, todavía no llegamos a ese punto. Pero hacían y deshacían, ¿eh? Sí, no, pues ya vean lo que le hicieron a nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Pero si aquí están diciendo exactamente que el Señor tiene el poder y que ha resucitado, miren, dice, el Señor puso su mano sobre mí, está como ungiéndolo a Ezequiel. Me hizo salir lleno de su poder, o sea, por eso le imponen las manos para que se llenen del Espíritu Santo. Se llenó del poder Ezequiel aquí, nos menciona. Sí. Me colocó en un valle que estaba lleno de huesos. Me hizo recorrer otras direcciones, los huesos cubrían el valle, eran muchísimos y estaban completamente secos. Fíjense nada más, entonces me dijo, ¿crees tú que estos huesos pueden volver a tener vida? Pues yo le respondí, pues tú sabes, Señor, mi opinión no vale. Exacto, nuestra opinión no vale en las cosas del Señor, no valen, así que ni opines. El Señor recibe y ejecuta. Al Señor no se le cuestiona. ¿Sí? A nuestro Padre Dios no se le cuestiona. Entonces el Señor me dijo, habla en mi nombre a estos huesos y diles, caray. Imagínense hablar a los huesos. ¿Qué onda hueso? ¿Qué onda cráneo? ¿Qué onda fémur? ¿Qué onda radio? ¿Estás en FM o en AM? ¿Qué onda cúbito? ¿Qué onda falange? Imagínense estarle hablando así, ¿no? ¿Qué onda peroné? No inventen, o sea, háblale a los huesos. Diles, huesos secos, escuchen este mensaje del Señor. Fíjense, me acuerda mucho del pasaje bíblico de nuestro Señor Jesucristo, que iban los niños gritando, ¿no? Y que decían, oye, deja que se callen esos escuincles. Ah, sí, porque la Sagrada Escritura nos habla así muy sutilmente, ¿eh? Pero les apuesto que han de haber dicho en nuestro idioma, en el idioma hispano, cállense escuincles, con los chamacos estos gritones, cochinos, ay, chiquillos estos, chiquillos y chiquillas, ¿no? ¿Quién sabe cómo les gritar? Y dijo el Señor, no los callen, porque si se callan, las piedras hablan. Ah, caray, sí, Dios puede hacer que las piedras hablen. Sí, hay mucha gente que es una piedra, ¿eh? Ah, y hay otras que se tropezan con la misma roca y la misma piedra, la guardan y la ponen otra vez para volverse a tropezar en ella. Sí, no,
Estoy hablando como los mexicanos. No, eso pasa en México, sí, eso pasa en México, sí. Entonces el Señor me dijo, háblala en mi nombre a esos huesos, y de los huesos secos escuchen este mensaje del Señor. El Señor les dice, voy a hacer entrar en ustedes aliento de vida para que revivan. ¿Se acuerdan que cuando había hecho a Adán y a Eva, nuestro Señor les dio un aliento, les sopló, les dio vida? Bueno, pero dice aquí, el Señor les dice, voy a hacer entrar en ustedes aliento de vida. Entonces nos acordamos de Adán y Eva que nuestro Señor les dio así aliento de vida. Para que revivan, o sea, eran muertos y los iba a resucitar nuestro Señor, nuestro Padre Dios. ¿Quién es el único que resucita? Nuestro Padre. ¿Se acuerdan de nuestro Señor Jesucristo cuando resucitó a Lázaro? Ah, sí, porque muchos dicen, Jesús resucitó a Lázaro. No, no fue Jesús. Ya estamos mal, desde ahí ya estamos mal. ¿Cómo no? No fue Jesús, no. Fue nuestro Padre Dios. ¿Qué hizo nuestro Señor Jesucristo? No levantó la mirada al cielo. Ahí dice la Sagrada Escritura, no es invento mío, ¿eh? No levantó la mirada al cielo y proclamó a nuestro Padre Dios. Nuestro Señor Jesucristo le había dado mucha tristeza y lloró. Y le pidió a nuestro Padre Dios. ¿Y quién ejecutó la resurrección de Lázaro? Del amigo de nuestro Señor Jesucristo. El hermano de Marta y María. Esa María no era Magdalena, era otra María, ¿eh? Acuérdense que esos eran de Betania. Y María Magdalena era de la ciudad de Magdala, de un pueblito que en ese entonces se llamaba Magdala. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, entonces, ¿quién resucitó a Lázaro? Nuestro Padre Dios. Él fue. Aquí lo está muy claramente diciendo Ezequiel. Es otra profecía de la resurrección. Y les vuelvo a reiterar cómo es posible que los judíos, en la época de nuestro Señor Jesucristo, no aceptaron a nuestro Señor Jesús que había resucitado. Algo peor, los saduceos no creían. Los saduceos era una congregación, por decirlo así, ¿no? Un conjunto de personas que no creían en la resurrección de los muertos. Pero si está escrito aquí que así era, entonces es algo muy difícil, ¿no?, de comprender que los judíos no hayan querido aceptar, ¿no? Les pondré tendones, los rellenaré de carne, los cubriré de piel y les daré aliento de vida para que revivan. Oigan, dicen que en el fin del mundo vamos a resucitar, ¿no? Y esperamos la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. ¿Sí lo decimos? No, no, oye, ustedes no lo dicen. Bueno, a lo mejor ustedes dicen, yo no soy católico, ¿eh? Está bien. Pero en la Iglesia Católica se proclama esa información, ese rezo, ¿eh?, del credo. Y esperamos la resurrección de los muertos, así dice el final, y la vida del mundo futuro. Amén. ¿Cómo va a ser el fin del mundo? ¿Cómo van a resucitar los muertos? Y ya sale un Michael Jackson, ¿no?, haciendo su thriller, ¿no?, así, haciendo de que se levantan los muertos de las tumbas, ¿no?, todos desarrapientos, ¿no?, con las ropas todas destruidas, ¿no?, y ahí brincando, ¿no?, y espantando a la gente con cara de muertos. Pues no. Aquí muy claramente dice el Señor, les voy a poner tendones, carne y los voy a revivir. Y van a ser personas normales, que al rato se van a volver a morir. Ah, sí. Porque esos no fueron eternos, ¿eh? Lázaro lo resucitó nuestro Padre Dios en nombre de nuestro Señor Jesucristo, pero se volvió a morir. ¿A poco creen que no se iba a morir otra vez? Qué feo, ¿no? Morirse 2 veces. Está re feo eso. Te mueres y te vas y dices, ¡ay, qué feo es morirse! Y volverse a morir. Ay, no, yo con una tengo, ¿eh? Yo la verdad no sé, pero ni me quiero morir, pero yo creo que ninguno de ustedes, pero yo con una tengo. Imagínense morirse, revivir y decir, te voy a contar cómo me morí, no, ni me digan, es re feo eso. Imagínense, pobre Lázaro. Sí, o sea, lo resucitaron y se volvió a morir. Pues estos que resucitaron, estos bola de huesos que estaban ahí, volvieron a resucitar. Dice así, yo les hablé como me lo había ordenado, y mientras les hablaba oí un ruido, era un terremoto. ¡Órale! Hasta tembló, ¿eh? Ah, no, sí, porque cuando hay presencia del Señor, cuando hay poder de Dios, el planeta Tierra se estremece, ¿eh?
Sí, ustedes dirán, ay, los terremotos son de las placas tectónicas, eso sí me lo sé, lo estudié en la secundaria con el con el maestro Monter de geografía. Pues sí, yo sé que a lo mejor ustedes están diciéndome eso, pero en realidad es que, ¿cómo se mueven las placas tectónicas? Porque se le hinchó la gana a la placa tectónica. Ay, ¿sabes qué? Placa tectónica del sur, me voy a juntar contigo, porque estoy muy solita y se mueve. Tienen vida propia, pues alguien las mueve, una fuerza natural, una fuerza. Y la fuerza natural, pues son las fuerzas de nuestro Padre Dios. Ah, sí, porque déjenme decirles que la naturaleza está dominada y manejada por nuestro Padre Dios. No crean que llueve porque se le ocurre a las nubes echar agua. No, todo es porque nuestro Padre Dios, Él tiene todo eso bien administrado. Ustedes dirán, ¿cómo le hace? Ay, eso sí no lo sé. Nuestro Padre Dios es todopoderoso, todopoderoso. No sé si me explique. Todopoderoso, o sea, Él las puede. O sea, bueno, vamos a regresar al terremoto. Era un terremoto. Y los huesos comenzaron a juntarse unos con otros. Imagínense. Si quedaban mal juntados. Oye, no, que tú vas para acá. No, yo soy pierna. No, yo soy brazo. No, yo soy mano. No, yo soy la mano derecha. No, yo soy mano izquierda. Oye, yo soy la cabeza. Oye, sí, oye, yo soy el pie derecho. Yo soy el pie izquierdo. No, yo soy el dedo gordo. No, yo soy el dedo chiquito, el meñique. Yo soy el medio. Yo soy el índice. Ay, no, yo soy el tobillo. Yo soy el talón. Sí. Se empezaron a juntar y no hubo equivocación. Pues no. Y no usaron Resistol 5000. Sí, tampoco. Y no es marca, ¿eh? Sí. No usaron pegamento. ¿Cómo se habrá visto eso? Pobre Ezequiel, qué visiones tuvo, ¿eh? Imagínense. Él sí se aventuró el thriller antes de que Michael Jackson existiera. Y vi sobre ellos aparecían tendones y carne y se cubrían de piel, pero no tenían aliento de vida. Sí, se quedaron así, como estatuas de marfil. Lo jugábamos de niños, ¿verdad? Bueno, los que ya estamos viejos, ¿no? A lo mejor los jóvenes que os escuchan dicen, ¿de qué habla este anciano? ¿De qué habla? ¿Eso qué es? A ver, lo voy a buscar en internet para saber qué es eso de que las estatuas de marfil. Ay, es lo malo de estar escuchando a un anciano la explicación de la Sagrada Escritura. ¿Por qué no me explica, no sé, un youtuber? Sí, ¿no? un influencer. Sí, no, porque así les dicen ahora, ¿no? Entonces el Señor me dijo, habla en mi nombre al aliento de vida y dile, así dice el Señor, aliento de vida, ven de los 4 puntos cardinales y da vida a estos cuerpos muertos. El aliento de vida es de los 4 puntos cardinales. Eso es un secreto. Ese es un simbolismo. Eso es algo muy importante. La gente no lo entiende. Los 4 puntos cardinales, el norte, el sur y el este, el oeste. En su totalidad, un aliento de vida no viene nada más del norte, ni del sur, ni del este, ni del oeste. Un aliento de vida viene de los 4 puntos cardinales. El número 4 significa preparación. Y el Señor los está preparando otra vez a esta bola de huesos que se hicieron israelitas para que vivieran bien. Ya habían sufrido su castigo y los iba a revivir para que se pusieran a trabajar, sí, a reconstruir el pueblo, la agricultura, la ciudad, la gente, todo, a ponerse a trabajar. Eso es un mensaje, ¿eh? Nos tenemos que poner a trabajar, compañeros, hermanos. Si no, entonces estamos totalmente destruidos. Estamos vivos por suerte, ¿sí? Porque Dios así lo ha querido. Nos está dando la oportunidad. Yo hablé en nombre del Señor como Él me lo ordenó y el aliento de vida vino entre ellos. Y ellos revivieron y se pusieron de pie. Eran tantos que formaban un ejército inmenso. Aquí está una nota muy importante para los judíos que no aceptan la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Si esto ellos no lo quieren entender, es un libro que tienen ellos, ¿eh? No creen que es de la iglesia cristiana, católicos, mormones, anglicanos, bautistas. No. Es un libro profético y nada de que, ay, no, es que esto está escrito en griego
Yo por eso no lo acepto, ¿no? Sí, porque hay partes del profeta Daniel que están escritos en griego y, ay, no, eso no, tiene que estar escrito en el idioma hebreo, en el hebreo antiguo, si no, no lo acepto. Bueno. Aquí vemos entonces la resurrección. Entonces el Señor me dijo, el pueblo de Israel es como estos huesos. Andan diciendo, nuestros huesos están secos, no tenemos ninguna esperanza, estamos perdidos. Fíjense lo que viene enseguida en este versículo 12. Pongan atención. Pues bien, háblales en mi nombre y diles, esto dice el Señor. Pueblo mío, voy a abrir las tumbas de ustedes. Voy a sacarlos de ellas y hacerlos volver a la tierra de Israel. Y cuando yo abra sus tumbas y los saque de ellas, reconocerán ustedes, pueblo mío, que yo soy el Señor. No reconocieron a nuestro Señor Jesucristo después de resucitado. Entonces no aceptan que ellos son el pueblo del Señor. Yo pondré en ustedes mi aliento de vida y ustedes vivirán y los instalaré en su propia tierra. Entonces sabrán que yo el Señor lo he dicho y lo he hecho. Yo el Señor lo afirmo. En la resurrección, cuando el Espíritu Santo está tomando acción. Y bueno, pues, si así va a ser el fin del mundo, pues vayan pensando qué garras agarrar para cuando se resuciten, ¿verdad? No sé, el pantalón que mejor les quede, la blusa, la camisa, el suéter. No vayan pensando cuál, ¿no? Porque pues de que vamos a resucitar, porque vamos a morir en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sí, aunque dicen que no nos morimos. A todos aquellos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. ¿Han escuchado esa frase? Entonces, ¿vamos a estar muertos o vamos a estar dormidos? Pues según, vamos a estar dormidos en el Señor. Muertos físicamente, porque la máquina, pues sí se acaba, ¿eh? Que la máquina es nuestro cuerpo, ¿no? El Señor se dirigió a mí y me dijo, fíjense lo que dice aquí, toma un palo, escribe en él Judá y sus aliados israelitas, toma luego otro palo y escribe José, representado por Efraín, y todos sus aliados el resto de Israel. Enseguida júntalos en una mano, uno al otro, de manera que formen uno solo. Acuérdense que el reino de Israel pues estaba dividido en dos reinos, en el norte y en el sur. En el norte era Israel y en el sur era Judá. Y había rey en Israel y había rey en Judá, y estaban divididos, o sea, eran los mismos, pero sí, es como los hermanos, ¿verdad? Casi en los hermanos no pasa esto, solamente allá creo que en Finlandia, creo en Noruega, creo que sí pasa que los hermanos no se quieren entre hermanos, ¿verdad? Y se echan unos contra otros, la envidia los corroe, ¿verdad? Pero allá en Finlandia, en México eso no pasa. No, aquí en México esa es una de las cosas que aquí no pasa, ¿no? Los hermanos se llevan muy bien, se ayudan, se apoyan, no se critican, no se insultan, sí, económicamente siempre están pendientes, en las enfermedades siempre se acompañan y se apoyan, sí. Sí. Ya exageré, ¿verdad? Estamos en México, por si alguien está escuchando esto y no es mexicano. Sí, luego diles, esto dice el Señor, voy a sacar a los israelitas de entre las naciones donde han ido para parar y los reuniré en todas partes, los haré volver a su tierra. O sea, aquí vemos como el Señor, Él es el Todopoderoso que los hace reunirse otra vez y los vuelve a ayudar. Mi siervo David será el rey y el único pastor de todos ellos, y ellos me obedecerán y cumplirán mis leyes y decretos. El versículo número 24 habla de que mi siervo David será el rey. Bueno, pues ya había existido. ¿Cómo iba a resucitar el rey David también? No, pero ¿quién era el descendiente del rey David? ¿Quién? Sí, pues José y María. Y tuvieron un hijo, ¿no? No, pues José ya había tenido hijos. Pues sí, pero no estamos hablando de esos hijos de José. Estamos hablando del hijo de José y María. Así como hablamos del hijo de Sara y Abraham, que es Isaac. Y Ismael, pues también, ¿no? Pero pues aquí estamos hablando ahorita del mero, ¿no? Y no digo mero, maromero, porque ese es otro. ¿Quién es el mero descendiente de nuestro Señor? Nuestro Señor Jesucristo es el descendiente del rey David. Por eso dice aquí en el versículo número 24, mi siervo David será el rey y único pastor de todos ellos. ¿Quién es nuestro pastor? Nuestro Señor Jesucristo.
y ellos me obedecerán y cumplirán mis leyes y decretos. Vivirán en el país que di a mi siervo Jacob, donde también vinieron sus antepasados. Allí vivirán siempre, ellos y sus hijos y todos sus descendientes. Y mi siervo David será siempre su jefe. Pues sí, nuestro Señor Jesucristo es nuestro jefe, nuestro maestro, nuestro hermano. Haré con ellos un pacto para asegurarles una vida tranquila. Será un pacto eterno. Pues sí, nuestro Señor Jesucristo vino a hacer la nueva alianza. Es el nuevo pacto. ¿Sí? Amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, dice nuestro Señor Jesucristo. No tomes en cuenta tus pecados, sino la fe de tu iglesia. La iglesia somos nosotros. Y conforme a su palabra, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Nuestro Señor. Viviré entre ellos y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Dios vive entre nosotros, ya estamos bautizados. Viviré entre ellos y yo entre ellos, pues es entre nosotros. Es el Espíritu Santo. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Cuando mi santo templo esté para siempre en medio de ellos, los demás naciones reconocerán que yo he escogido a Israel como mi posesión sagrada. Pues sí, aún hoy en día, en el año 2021, año 5782 judaico, nuestro Padre Dios todavía los quiere. Qué amor tan grande, de veras. Hijo, ¿por qué no quiso primero a los mexicanos? Bueno, seremos la segunda nación que quiere Dios. Bueno, yo no sé, ¿no? A lo mejor quiere primero a los guatemaltecos, a los salvadoreños. Pero los judíos son los número uno. Así que, como dijo una frase, bueno, está en un versículo por ahí en la Sagrada Escritura: el que bendiga al Padre Abraham será lleno de bendición. Ah, pues bendito sea el Padre Abraham, el Padre de todas las generaciones, el Padre excelso. Bendito sea Jacob. Son los patriarcas escogidos de nuestro Padre Dios. Yo no los escogí. Si a mí me daban a escoger, yo no escogía a ninguno, pero pues nuestro Padre Dios es el que manda. ¿Yo qué? A mí me dicen, oye, ¿quieres ser como el rey David? No, yo no. Mandar a matar al esposo para quedarme con la esposa, no, yo no, la verdad yo no. Quisiera ser como Salomón, no, tener mil viejas, 1000 mujeres, no puedo con una, voy a querer 1000. No, señor, no, muchas gracias, no quieres ser como Jacob, no, agarrarme a golpes contigo, no, pues me das una buena madrina, no, señor, no quisiera ser como Isaac, casarte con una mujer muy hermosa, no, porque después me voy a olvidar de la muerte de mi madre, no, o como Abraham, no, porque después me voy a querer quedar con la egipcia, pues está re guapa y voy a abandonar a mi mujer, no, señor, yo, como Noé, no, pues yo soy remenso para hacer una barca ahí, se va a meter el agua, me voy a hundir, no, señor, no. Mejor déjame así ya, así, todo atolondrado ya. Con que me permitas amarte es más que suficiente. Que Dios te bendiga.